días, estimados hermanos. Damos gracias al Señor porque nuevamente nos ha dado la oportunidad de seguir hablando de su palabra, que es lo que más nos gusta. Y la verdad que extrañamos 2 semanas prácticamente sin compartir los devocionales, pero gracias al Señor que nos ha permitido volver a compartir su palabra. Y en base a eso, durante todos estos días he estado manteniendo mucho contacto, mucha comunión con el Señor y he estudiado bastante los salmos y quiero compartir durante los próximos días algunas enseñanzas que he obtenido sobre los salmos. Y quiero comenzar con el Salmo 1, el justo y los pecadores. El título de esta enseñanza es ¿qué camino escoges tú? ¿Qué camino? Y hablo de camino porque es el camino del justo o el camino del pecador, del escarnecedor. La decisión es nuestra. Y comienza diciendo el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo. Note que aquí hay una separación entre unos y otros. El versículo 4 nos separa a los malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuál camino? Es el que tú escoges. Aquí hay dos caminos. Pero lo primero que nos dice aquí es que es bendecido el que no anda en consejo de malos. Bienaventurado quiere decir bendecido. El que no anda en consejos de malos. Debemos cuidarnos de los que andan, de los que no andan en los caminos de Dios. Debemos cuidarnos de esas relaciones con los incrédulos que no quieren saber de Dios, porque ellos pueden afectar nuestros pensamientos y nuestras actitudes con sus malos consejos. Y esto es triste, porque ¿cuántos jóvenes se desvían del camino de Dios porque siguen la influencia del mundo y los consejos de amistades que no les convienen, amistades que andan dando consejos, pero que son malos consejos? Muchos jóvenes ni aún le hacen caso a los consejos de papá y mamá, mucho menos los consejos de la palabra de Dios, porque no la buscan, pero sí le hacen caso a los consejos de los que andan en mal camino. Y por eso cada día vemos tantas muertes, tantos problemas en la calle, tantas drogas, tanta prostitución en jovencitas, simplemente porque no siguieron el consejo de Dios ni de sus padres, pero sí siguen el consejo de mal. Debemos tener cuidado y tener contacto con los incrédulos solo para hablarles la palabra de Dios. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En palabras modernas de los jóvenes de ahora, no parquees con ellos, porque te van a cambiar, te van a poner malos pensamientos, te van a llevar a malas actitudes pecaminosas. No debemos imitar su conducta. Debemos aprovechar para hablarle de la palabra de Dios, pero no debemos imitar su conducta pecaminosa. Cuidado con sus consejos, hermanos. Sería mejor seguir los consejos que Dios nos da en medio de su palabra. Sería mejor que nosotros busquemos el consejo de Dios a través de su palabra.
Por ejemplo, el Proverbio 3, 1 al 4. Miren qué consejo más hermoso. Proverbios 3 del 1 al 4. Y los 7 primeros proverbios nos dan este tipo de consejo. Proverbios 3 del 1 al 4 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nota, hermanos, entonces, ¿dónde están los consejos que debemos seguir nosotros? Joven, Dios en su palabra tiene un consejo para cada dificultad que tú tengas. Escucha los buenos consejos. No te sientes con los escarnecedores. No andes con los pecadores, porque pueden afectar tus pensamientos. Esto es importante. Dice aquí el versículo 2, volvamos al Salmo 1, sino que en vez de andar en eso, dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El que quiere andar en el buen camino se va a deleitar con la palabra de Dios. Va a ser como delicia, como un alimento bueno, como algo deseable, delicioso, dice allí. Allí debemos deleitarnos nosotros en la palabra de Dios sin meditarla de día y de noche. Esto quiere decir que leas, pero que analices qué Dios te dijo. ¿Y cuándo debes analizarla? Todo el tiempo. Cada vez que lees la palabra, medita en el consejo que Dios te está dando. Porque cuando haces eso, el versículo 3 dice que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiere decir que ahí está la clave para nosotros. Cultive amistad con las personas que aman a Dios y a su palabra. Deleítese en su palabra. Deleítese en la palabra de Dios y medítela. Medite el mensaje que Dios le da día y noche. Analice qué Dios le está diciendo. Leímos un proverbio, el 3 del 1 al 4, pero léase los proverbios y usted va a ver la cantidad de consejos que va a encontrar allí y en los salmos también. Así como el árbol, aquí el versículo 3 habla de un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¡Qué hermoso! Es un árbol que está a la orilla del río. Un árbol plantado junto a corrientes de agua. El árbol absorbe el agua y produce mucho fruto. Es un árbol que está robusto, fuerte, dice, su hoja no cae. De la misma manera, nosotros debemos absorber la palabra de Dios para producir hechos y actitudes que honren a Dios. No lea la palabra de Dios por leerla, ese no es un libro cualquiera. Hay que absorber los conocimientos que Dios nos da, digerirlos, llevarlos a nuestra mente y a nuestro corazón. Entonces produciremos frutos que agradan a Dios. Para lograrlo, debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Bájela un poquito de la mente al corazón. En la mente se olvida, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Permita que la palabra de Dios haga el efecto para lo cual está escrita, para que su vida cambie. Y aquí nos habla que harás prosperar tu camino. Cuando habla de prosperar, no significa que no van a haber problemas. No significa que no van a haber dificultades o que vamos a tener riqueza. Eso no es lo que quiere decir allí. Lo que quiere decir allí es que cuando aplicamos la sabiduría de Dios a nuestras vidas, entonces como resultado daremos frutos buenos, agradables y aprobados por Dios. Y eso sí sería una vida de un buen cristiano. Dar frutos, muchos frutos, aprobados por Dios. Sin embargo, el versículo 4 del Salmo 1 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
Y aquí tenemos que hacer un espacio porque el tamo simboliza una vida infiel, una vida que vaga sin dirección. Es una vida a la deriva, sin propósito alguno. El tamo se refiere a la pelusa que producen los granos, el grano de trigo, el grano de arroz, produce una pelusa. Y esa pelusa es llevada por el viento. ¿Con qué dirección? Con ninguna. Así es la vida del que anda en consejos de malos. Así es la vida del que no busca la de Dios. Así es la vida del que no busca de la palabra de Dios. Y dice aquí muy claro, versículo 5, que por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Serán juzgados un día. Sin embargo, ya Cristo pagó el juicio por nosotros. Dice, ni se levantarán tampoco los pecadores en la congregación de los justos. Cuidado, hermano. Cuidado. Que en las congregaciones también hay personas que andan dando malos consejos. Cuidado, tendrán su paga. Pero busca la amistad, busca el consejo de aquellos que aman a Dios. Nosotros podemos elegir qué camino vamos a seguir. O el consejo de los bendecidos, de los justos, que escuchan el consejo de Dios por su palabra, que escuchan el consejo de sus padres, que andan por el camino correcto, que se deleitan en su palabra, que dan frutos y muchos frutos, que son fuertes como el árbol a la orilla del río y que no caen. Esa es la vida que debemos escoger nosotros, no la otra. Pero cada uno tiene el libre albedrío de escoger qué camino quiere llevar. Si el camino de los malos, que serán juzgados un día y no prosperarán en la congregación de los justos y serán llevados por el viento como el tamo a la deriva, sin ningún rumbo, sin propósito. O busca el camino de Dios y deleítate en tu palabra y sigue los consejos que Dios nos da en su bendita palabra, en todas las escrituras. Que Dios les bendiga.